epidemiología tenemos que va a ser rara en la infancia, donde la recuperación es más rápida y completa, y su frecuencia va a aumentar con la edad hasta los 40 años, en la que se mantiene y descendiendo hasta ser muy rara después de los 75 años, en los cuales estos pacientes van a tener un peor pronóstico. Lo curioso aquí es que no hay un predominio de sexo o de raza. Con respecto a la clasificación, tenemos que la parálisis facial la podemos dividir en dos: parálisis facial central y parálisis facial periférica. Lo característico de la parálisis facial central es que se va a presentar una movilidad frontal conservada y solo se va a ver una afección a nivel de lo que es un cuadrante inferior. Lo que es, en contraparte con lo que es la parálisis facial periférica, esta va a presentar tanto una afección de la musculatura facial, tanto superior como inferior de un lado de la cara. Otras clasificaciones que podemos darle de la parálisis facial puede ser mediante su etiología. Tenemos que puede ser causado por causas idiopáticas, traumáticas, vasculares, infecciosas, neoplásicas y iatrogénicas. Con respecto a las idiopáticas, tenemos que está asociado con el síndrome de Melkersson-Rosenthal, el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, miastenia gravis, y atraumática como lesiones corticales, lesiones faciales, lesiones del tronco encefálico y fracturas del hueso temporal. Con respecto a las vasculares, tenemos que está asociado a una embolización vascular, que son ramas de la arteria carótida externa, aneurisma intratemporal de la carótida interna, seno sigmoide anómalo, infecciosas como cuáles, otitis media aguda y crónica, herpes zóster óptico asociado al síndrome de Reisner-Hunt, al virus Coxsackie, al virus de inmunodeficiencia humana, y neoplásicas como por ejemplo neuroma facial, neuroma vestibular, paraganglioma, meningioma. Iatrogénicas igualmente como por ejemplo cirugía otológica, neurootológica, parotidia, cirugía de base de cráneo y uso de forceps. Dato curioso, el actor Sylvester Stallone, el que hace de Rocky Balboa, presentó pues un problema al nacer, ya que se utilizó una mala técnica con forceps en su nacimiento, lo que le generó una parálisis facial. Con respecto a la anatomía, tenemos que el nervio facial va a ser un nervio craneal mixto que va a contener tanto fibras sensitivas como fibras motoras. Este va a partir como tal del tallo cerebral justo entre lo que es el puente y el bulbo raquídeo. Este nervio se menciona que va a ser el nervio de la expresión mímica, ya que se va a encargar como tal de controlar los músculos de la expresión facial. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar como en el origen real de lo que es el nervio del séptimo par, ¿ok? Tenemos como tal que el nervio del séptimo par va a tener como tal tres fibras: fibras motoras, fibras parasimpáticas y fibras sensitivos-sensoriales. La literatura y algunos libros mencionan que tiene 3 núcleos y otros mencionan que tienen 4, pero lo vamos a ejemplificar en 3 núcleos. Tenemos el primer núcleo, que va a ser el núcleo motor del facial, que se va a encontrar a nivel de lo que es la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de lo que es la protuberancia, y este se va a encargar como tal de inervar los músculos de la expresión facial, ¿ok? Vamos a tener las fibras parasimpáticas, que van a nacer como tal de los núcleos lagrimal superior y salival superior, que se van a encontrar por detrás y por fuera como tal de lo que es el núcleo motor principal. Es curioso porque el núcleo salival superior como tal va a recibir fibras aferentes como tal del hipotálamo a través de lo que son las vías autonómicas descendentes, y el lagrimal lo va a recibir como tal las fibras aferentes del hipotálamo para como tal ya sean las respuestas emocionales, ¿ok? Dato curioso, el núcleo salival superior también se le puede denominar salvatorio, ¿ok? Bueno, vámonos con el núcleo solitario, en este caso, que va a dar fibras sensitivos-sensoriales. Va a formar como tal parte de lo que es parte superior como tal del tracto solitario, y va a recibir las sensaciones del gusto a través de lo que son los axones del ganglio geniculado. Esto ahorita lo vamos a ver. Bueno, continuando con el origen real de lo que es el nervio facial, hacemos un corte longitudinal a nivel de lo que es la protuberancia anular o puente de Barolio, y vamos a ver el origen real de lo que son los núcleos del séptimo par. De color azul vamos a observar el núcleo salival superior o salvatorio. De color amarillo vamos a tener el núcleo motor facial. De color verde vamos a tener la porción rostral como tal de lo que es el núcleo solitario. Entonces, si logran observar todos estos nervios, por así decirlo, todos estos núcleos, sus fibras van a salir a nivel de lo que es el surco medulopontino o bulbo protuberancial. Y aquí vamos a continuar como tal ya con el origen aparente del séptimo par. Bueno, con respecto al origen aparente, como les mencionaba, va a estar emergiendo a nivel de lo que es la fosita supraolivar y a nivel específicamente de lo que es el surco medulopontino. Vamos a tener medialmente al nervio abducens y más lateralmente al nervio vestíbulo-coclear, ¿ok? Entonces, el nervio facial es curioso porque va a emerger dos raíces, va a tener dos raíces, una raíz interna y una raíz externa. La raíz interna es porque va a ser más gruesa y se va a encargar como tal de la parte motora, y lo que es
la raíz externa ya va a ser más delgada y si logran notar, está en medio de lo que es la raíz interna y el nervio vestíbulo-coclear, por lo que a este nervio se le va a denominar nervio intermediario o nervio intermediario de Greisberg. Entonces, este se va a encargar como tal de la parte... el nervio intermediario se le denomina así porque se va a encontrar, como lo habíamos mencionado, entre estas dos porciones y nos va a ayudar como tal a la parte sensitiva, ¿ok? Nos va a ayudar también a la parte parasimpática. Y a la parasimpática me refiero, por ejemplo, a la salivación, el lagrimeo y la secreción nasal, ¿ok? Bueno, vámonos con su trayecto. Tenemos que, perdón, tenemos que una vez que sale como tal de lo que es el nervio facial, de lo que es el surco médulo-pontino, se va a dirigir como tal al conducto auditivo interno, o también lo denominan como meato acústico interno. Entonces, en el meato acústico interno o conducto auditivo interno, en su parte más profunda, se va a dividir en cuatro fositas, cuatro pequeñas fositas, en las cuales nosotros nos vamos a enfocar en la fosita anterosuperior, porque aquí es donde va a pasar el séptimo par craneal, ¿ok? Posteriormente de que ingresa por el conducto auditivo interno, ¿ok? Viene por acá, va a pasar como tal al conducto o al canal facial, por así decirlo, al canal facial como tal de lo que es el hueso temporal, para finalmente salir a nivel de lo que es el agujero estilomastoideo, ¿ok? Bueno, vámonos a ejemplificarlo con este esquemita. Tenemos como tal, a su derecha, si logran notarlo, tenemos lo que es nuestro tronco encefálico, en este caso nuestro protuberancia o puente de Barolio, nuestro cerebelo, arriba el mesencéfalo, abajo el bulbo. Bueno, el núcleo del tracto solitario va a ser esta porción de color azul y vamos a tener como tal al núcleo del motor del facial que se va a encontrar hasta arriba. Vamos a tener también los núcleos parasimpáticos, ya los había mencionado. Abajo de este vamos a tener el salival superior o salvatorio. Inferiormente vamos a tener al lagrimal. Ok, entonces va a salir como tal el nervio motor, como tal del facial, y el intermediario de Greisberg se van a dirigir a nivel de lo que es el conducto auditivo interno, que sería representado por este circulito de color negro. Y ahora, dentro del conducto auditivo interno, vamos a tener que estos dos nervios se van a unificar y van a formar como tal al ganglio geniculado. Este va a ser importante porque nos va a ayudar como tal al paso de la vía sensitiva y al paso como tal de la vía parasimpática. Entonces, este ganglio geniculado va a conectar con lo que es el ganglio pterigopalatino y lo que es el ganglio óptico. ¿Okay? Entonces, esto nos va a permitir como tal la secreción nasal y la secreción palatina. Bueno, ahora después de que el ganglio geniculado del nervio facial ya lo tenemos formado, va a hacer un giro y va a inervar como tal los músculos del estribo. ¿Okay? Esto es importante porque si se presenta un daño a nivel a nivel de esta porción, se va a presentar hiperacusia. ¿Ok? Y finalmente sigue su recorrido por lo que es el conducto del facial, antes lo denominaban como acueducto de Falopio, para finalmente salir a nivel de lo que es el conducto estilomastoideo. Bueno, vámonos con las ramas colaterales. Lo podemos Antes de clasificar. eso, Edgar, acuérdate, menciona la rama que viene del área prefrontal a nivel de lo que es el núcleo de lo que es la parte motora, para saber cuándo es lesión central, todo lo que es desde el origen aparente hacia arriba, vamos a encontrar lo que es la parálisis como tal central, y de todo lo que es del origen aparente hacia adelante, vamos a encontrar la parálisis periférica. Acuérdate que tiene una rama, sobre todo a nivel prefrontal, que es una parte motora, que es lo que nos da como tal el cuadro clínico de una parálisis de nivel central. Sí, 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 doctor. Voy a explicar un poquito en la fisiología. Sí. Bueno, continuamos. Bueno, los ramos colaterales tenemos que lo podemos clasificar en dos, ramos intrapetrosos y ramos extrapetrosos, ¿ok? En los ramos intrapetrosos vamos a tener el nervio petroso mayor, el nervio cuerda del tímpano, el nervio del estapedio, el ramo comunicante con el vago, que sería el décimo, y los ramos extrapetrosos, que va a ser el nervio del estiloideo, el nervio del digástrico, el nervio auricular posterior, el ramo lingual, el ramo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante del noveno, que sería el glosofaringeo. Bueno, vamos a empezar con el nervio petroso mayor, que es muy importante. Bueno,
El nervio petroso mayor va a ser un nervio que va a estar compuesto como tal de fibras parasimpáticas. Si les había mencionado, estas fibras van a nacer como tal de lo que es van a salir como tal de lo que es el núcleo salival superior por el surco medulopontino y mediante lo que es el nervio intermediario de Greisberg, ¿ok? A nivel de lo que es el canal facial. Entonces, sigue su recorrido hasta encontrarse como tal con el ganglio geniculado. Hacemos un zoom, aquí estamos, este es el ganglio geniculado, ¿ok? Y aquí es donde van a ser el nervio petroso mayor. Entonces, este nervio petroso mayor va a salir como tal del peñasco del temporal y sigue su trayecto, sigue su trayecto, sigue su trayecto y va a recibir al nervio petroso profundo que va a ser rama del plexo carotidio interno, ¿ok? Entonces, estos dos nervios se unifican, por así decirlo, y van a formar al nervio pterigoideo. Bueno, aquí hacemos un zoom para recapitular. Tenemos de color azul el nervio petroso mayor, de color azul, y de color rojo el nervio petroso profundo. ¿Ok? Entonces, había mencionado que se unifican y van a formar el nervio pterigoideo. Entonces, sigue su trayecto, pasa por lo que es el conducto pterigoideo del hueso esfenoides para llegar finalmente a lo que es a la fosa pterigopalatina, donde se va a encontrar como tal el ganglio geniculado, perdón, el ganglio pterigopalatino. En este ganglio pterigopalatino se va a ver una sinapsis, ¿ok? Y las fibras parasimpáticas del nervio petroso mayor se van a dirigir a la glándula lagrimal, a la rama cigomática del facial, y las otras fibras parasimpáticas se van a dirigir a las glándulas nasales, para inervar lo que es la mucosa nasal, y a las glándulas del paladar blando y del paladar duro, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es este, por si no lo logran ubicar, que sería igual representado aquí. Este sería el nervio cuerda del tímpano. Bueno, el nervio cuerda del tímpano es importante porque va a llevar dos tipos de fibras, unas fibras parasimpáticas y unas fibras que nos van a inervar los 2/3 anteriores de la lengua, lo que nos va a dar el gusto. Entonces, el nervio cuerda del tímpano lo vamos a encontrar, se va a originar como tal del núcleo salival superior y de lo que es el tracto solitario. Entonces, el nervio cuerda del tímpano va a nacer como tal de la porción mastoidea del canal facial. Todo esto es el canal facial. Este es el conducto foramen, el agujero estilomastoideo. Y este va a ser la porción mastoidea. Aquí es donde va a nacer el nervio cuerda del tímpano. Va a atravesar como tal lo que es la cavidad timpánica. Va a salir por un pequeño agujero. Sale por un pequeño agujero para posteriormente alojarse en lo que es en la cisura de Glaser o petrotimpánica. Se va a unificar con el nervio lingual del trigémino. Todo esto grandote va a ser el trigémino. Se unifica, igual aquí lo tenemos. El nervio cuerda del tímpano se unifica con el nervio lingual del trigémino. Y finalmente nos va a inervar lo que son los 2/3 anteriores de lo que es la lengua. ¿Ok? Las fibras parasimpáticas de lo que es el nervio cuerda del tímpano van a hacer sinapsis a nivel de lo que es el ganglio submaxilar y se van a dirigir a lo que es las fibras parasimpáticas para inervar lo que es la glándula sublingual y lo que es la glándula submandibular. Este sería el nervio cuerda del tímpano. Ahora vámonos con el nervio estapedio. El nervio estapedio va a ser este chiquito, aquí, nervio estapedio, es este. Es un nervio motor que va a nacer como tal de la porción mastoidea en el conducto del facial o acueducto de Falopio. Va a ser pequeño y se va a encargar como tal de inervar como tal los músculos estapedio o el músculo del estribo. Y nos va a ayudar, ¿en qué nos va a ayudar este músculo? Bueno, este músculo nos va a ayudar para controlar más que nada la amplitud de las ondas sonoras una vez que ingresan al oído interno. ¿Okay? Para eso nos va a ayudar este nervio, que va a ser el nervio estapedio. Continuando tenemos el nervio auricular posterior. El nervio auricular posterior, bueno, habíamos mencionado que si recordamos su trayecto, tenemos el conducto del facial, sale por lo que es el agujero estilomastoideo. Este es nuestro nervio facial. Y una vez que sale del agujero estilomastoideo, va a hacer sus ramificaciones. Esto es para las ramas terminales, esto ahorita lo vamos a mencionar. Y bueno, con respecto al nervio auricular posterior, va a salir y se va a dirigir hacia la parte posterior. Va a hacer dos ramificaciones, como podemos observar. Una ramificación vertical, que se va a encargar como tal de inervar los músculos auricular superior e inferior, y se va a dirigir hasta la parte posterior para inervar lo que es hasta posterior para inervar lo que es el músculo occipital. Este sería la rama horizontal, por así decirlo. Y bueno, les había mencionado que entonces tenemos como tal a nuestro nervio facial que una vez que entra por el conducto auditivo interno,
pasa por lo que es el conducto de facial o acueducto de falopio, sale por el conducto estilomastoideo, continuamos, agujero estilomastoideo, ahí está. Penetra la glándula parótida, la penetra, no la inerva, solo la penetra, y nos va a dar las ramas terminales que van a ser estas grandotas. Van a ser estas grandotas, que van a ser la rama temporofacial y la rama cervicofacial. La rama temporofacial se va a encargar de inervar lo que son los músculos, en este caso, de la parte superior, por así decirlo, de la cara. Y vamos a tener una rama temporal que nos va a inervar, por ejemplo, el músculo frontal, el músculo piramidal, para elevar lo que es para arrugar lo que es la frente, elevar lo que es la ceja. La rama palpebral nos va a inervar el músculo orbicular de los párpados y el músculo superciliar. La rama cigomática nos va a inervar el músculo canino, el músculo cigomático mayor y menor, el elevador del ala de la nariz, el transverso del ala de la nariz, el dilatador del ala de la nariz y el miotiforme. Y la rama bucal superior nos va a inervar como tal el buccinador y el orbicular, pero de la rama de los labios superiores, ¿ok? Después vamos a tener la otra rama final, una última rama que vamos a tener, que va a ser la rama cervicofacial. Esta rama cervicofacial vamos a tener la rama bucal inferior, que nos va a inervar el risorio y el orbicular inferior, pero de los labios, ¿ok? La rama mentoniana, que nos va a inervar el triangular de los labios y el cuadrado del mentón y la borla. Y finalmente la rama cervical, que nos va a inervar el músculo cutáneo del cuello. Bueno, recapitulamos, tenemos tres funciones: función motora, función sensorial, función parasimpática. Función motora, el nervio motor va a inervar los músculos cutáneos de la cara y del cuello. La raíz motora del facial se origina en el núcleo motor del facial, situado en la protuberancia, lo que les había mencionado. Función sensorial, recoge el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. La parte sensitiva va a estar guiada por el nervio intermediario de Greifswald, les había dicho que era el más delgado, más finito, y se va a originar en lo que es el núcleo de la parte superior del fascículo solitario, y va a recoger la sensibilidad de la piel, del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo. Función parasimpática, inervar lo que son las glándulas lagrimales, glándulas sudoríparas, salivales sublingual y submaxilar, la arteria auditiva y sus ramas, y los vasos de la mucosa del paladar nasofaringeo y de las fosas nasales. Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a entrar de lleno como tal a la parálisis del séptimo par a nivel central. Okay. Tenemos que la parálisis facial central es aquella que se produce por una lesión a nivel central. La parálisis facial es causada por una afección de la neurona motora superior y se va a acompañar con frecuencia de hemiplegia del mismo lado de la lesión. Nos va a afectar como tal al movimiento voluntario de lo que es la parte inferior de lo que es la cara, pero no a los músculos frontales ni al orbicular de los párpados en la parte superior. Con respecto a citología, tenemos que tiene que haber una afección a nivel central. En este caso puede ser una fractura ósea, un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico, algún hematoma, tumores cerebrales, lesiones desmielinizantes o lesiones ocupantes de espacio. Bueno, regrésate a tu imagen anterior, Edgar. Ándale, en esa. Ahí, en este caso, la lesión central, todo lo que es infartos a nivel prefrontal, todo lo que es enfermedades desmielizantes a nivel protuberencial, me van a generar como tal este cuadro de lo que es una parálisis de Bell central. Tienes una imagen, la tienes más atrás, donde tú mencionaste esto. Sobre todo en esta imagen, el de la muñequita, donde tiene la lesión, tiene, si te das cuenta, la muñequita, ¿no? Esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva, ándale, en la parte frontal del lado derecho de esta muñequita tenemos, ándale, esa. Tenemos ahí nosotros una área que se encuentra a nivel del lóbulo prefrontal, donde tiene también funciones motoras directamente conectadas a lo que es el núcleo de lo que es el séptimo par craneal. Entonces, cuando yo tengo una lesión en ese sitio y tengo una lesión a nivel frontal, voy a encontrar la parálisis de Bell central, pero este sitio también tiene interconexión tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, por eso tenemos un poquito de más control, pero cuando tenemos afectado esta zona de la área prefrontal y de lo que es a nivel protuberencial, vamos a encontrar la parálisis de Bell central. Gracias. Cierto. Bueno, continuamos. ¿Sí? Vámonos con las vías piramidales, chicos. Son dos, para que no nos confundamos: vía córtico-espinal y vía córtico-nuclear. Vía córtico-espinal, corteza, médula espinal.
¿ok? Su recorrido va a iniciar en la corteza motora primaria, nos mencionaba el doctor, área 4 de Brodmann. Luego estas fibras van a pasar por lo que es la corona radiada, descienden a nivel de lo que es el tálamo, por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, se van a dirigir a lo que es al mesencéfalo, al pedúnculo cerebral, pasa por el puente, por la porción basilar del puente, por así decirlo, vaya la redundancia, y después se dirige al bulbo, donde se va a dar como tal ya la decusación de las pirámides, es decir, que las fibras del lado derecho van a llegar al lado izquierdo y van a continuar con la médula espinal. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la vía córtico-nuclear porque nos vamos a centrar en los núcleos motores, bueno, en los núcleos de los pares craneales, ¿vale? Entonces, la vía córtico-nuclear va a iniciar en la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann. Luego estas fibras igualmente pasan por la corona radiada y descienden a nivel del tálamo por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar finalmente a lo que es al mesencéfalo, al pedúnculo cerebral. En el mesencéfalo es curioso porque aquí vamos a encontrar los núcleos del tercer par y del cuarto par, que sería el oculomotor y el patético troclea. Seguimos su trayecto, su dirección y vamos a encontrar a nivel de lo que es la protuberancia o puente de Barolio el núcleo del quinto par, que sería el trigémino, y el núcleo del sexto, que sería el abducens, y el núcleo del séptimo, que es en el que nosotros nos vamos a enfocar, que va a ser el facial. Seguimos su recorrido y vamos a ver a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, el núcleo de lo que es el 12avo y del 11avo. Vale. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que tenemos que la mayoría, tenemos como tal que la mayoría de las afecciones del nervio facial se va a relacionar como tal a compresiones extrínsecas. En este caso pueden ser traumas, tumores, lo que nos comentaba el doctor, y compresiones intrínsecas que pueden ser causadas como por ejemplo por edema o procesos inflamatorios que nos generen compresión a nivel central. Tenemos que, nuestro nervio va a estar compuesto por 7000 neurofibrillas que va a estar envuelto por una delgada vaina de mielina. Así es como se van a ver las fibras de este nervio facial. Y bueno, vámonos con la fisiopatología, ya propiamente dicho. Tenemos que, cuando nosotros tenemos una lesión a nivel supranuclear, es decir, arriba del núcleo, vamos a decir que vamos a tener una parálisis facial supranuclear o central, así la vamos a denominar. Y como habíamos mencionado, el núcleo motor del facial se va a encontrar como tal en la profundidad de la formación reticular a nivel de lo que es la protuberancia. Entonces, este núcleo es muy característico porque va a tener dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal va a tener fibras contralaterales y ipsilaterales. O sea, va a tener una de reserva, por así decirlo, tiene dos. Y la ventral solo va a estar inervado por un trayecto que van a ser fibras contralaterales. Entonces, la porción dorsal como tal va a inervar como tal el músculo frontal, el músculo piramidal, el músculo superciliar y la mitad superior de lo que es el orbicular de los ojos, lo que es la porción dorsal, ¿okay? La parte superior, la mitad superior de lo que es nuestra cara. Y la porción ventral nos va a inervar como tal la mitad inferior de lo que es el orbicular de los ojos, el elevador del área de la nariz, el mirtiforme, el cigomático mayor y menor, el orbicular de los labios superior e inferior, el risorio y el triangular de los labios. Y bueno, es importante porque, bueno, como habíamos mencionado, el núcleo motor del facial, si imaginemos que es esto, este es nuestro protuberancia anular, nuestra protuberancia o puente de Barolio, lo hacemos un zoom y aquí tenemos nuestro núcleo del facial. Parte dorsal, color más gris, más oscura, parte ventral un poquito más clara. Habíamos mencionado que la parte dorsal tiene fibras tanto contralaterales como ipsilaterales, ¿ok? Tanto de este lado como de este lado. Pero la parte ventral solo va a tener fibras contralaterales, ¿ok? Entonces tenemos como tal que la corteza motora primaria, como mencionaba el doctor, el área 4 de Brodmann se va a encargar como tal de la parte motora de lo que es nuestra cara, por así decirlo. Entonces, si nosotros tenemos una lesión a nivel central o a nivel supranuclear, que sería en esta parte del lado derecho, las fibras de este lado, del lado derecho, van a estar afectadas, tanto las fibras contralaterales como ipsilaterales van a estar dañadas. Contralateral, ipsilateral. Entonces, nos va a afectar como tal la porción ventral, porque solo tiene inervación como tal contralateral. Pero no se preocupen porque aún tenemos en la porción dorsal fibras tanto contralaterales como ipsilaterales. Ipsilaterales que vienen de este mismo lado, del lado izquierdo, como pueden notar, que sería esta línea de color amarilla.
Y bueno, entonces, como pueden notar, como pueden notar, las fibras se dirigen como tal a inervar lo que es los músculos de la expresión de la mitad superior de la cara. Les había mencionado todos esos músculos que inervaban la parte superior. Pero cuando hay una afección a nivel de, a nivel de lo que es la motora superior, eh, ya va a estar afectado este trayecto, va a estar afectado esta línea. Ya no va a inervar los músculos del cuadrante inferior, ya sea tanto izquierdo o derecho. Entonces, así es como se va a caracterizar un paciente. Va a tener una afectación, va a tener el cuadrante superior derecho e izquierdo bien y también el inferior derecho, pero va a tener una afectación del cuadrante inferior izquierdo. Entonces, a esto se le va a denominar como parálisis facial del cuadrante inferior, en este caso izquierdo, por la inervación de los músculos. Y bueno, esto generalmente es por lesiones como isquemias, hemorragias a nivel central. Y bueno, vámonos a manifestaciones, perdón, al cuadro clínico. Con respecto al cuadro clínico, tenemos que la parálisis facial central se va a caracterizar por una función conservada de la musculatura frontal, como habíamos mencionado, porque, pues, por así decirlo, tiene unas fibras de repuesto, la parte dorsal del núcleo motor del facial. Por inervación cortical bilateral de lo que es la porción del núcleo del séptimo par correspondiente a la rama temporal. Se conserva el reflejo corneal, se va a presentar una parálisis de la mitad inferior de la hemicara contralateral, porque aquí tenemos la lesión, es contralateral, como ya vimos en el trayecto, y alteraciones a nivel de lo que es la respiración nasal, y el paciente también va a presentar disartria. Disartria, pues es dificultad para mover lo que son los músculos de la boca, y también va a presentar imposibilidad para sonreír en el cuadrante inferior, en este caso. Entonces, no va a poder digerir adecuadamente de este lado y también va a presentar como caída de saliva. Bueno, a continuación vamos a hablar de parálisis facial del séptimo par a nivel periférico. Siguiente, por favor. Bueno, la parálisis facial periférica también es conocida como parálisis de Bell, parálisis de neurona motora inferior o parálisis idiopática. Esta es causada por la afectación del nervio facial a nivel periférico y es originada por la pérdida de movimiento voluntario en todos los músculos faciales de la hemicara afectado, tanto en el cuadrante superior como en el cuadrante inferior. Pasa a la siguiente, por favor. La parálisis facial periférica puede ser unilateral o bilateral, completa si es que abarca todos los músculos del lado afectado o parcial si solo afecta a un determinado grupo de músculos. Se menciona que la forma más común de esta parálisis va a ser la unilateral, afectando la hemicara ipsilateral del nervio lesionado. Siguiente, por favor. La etiología menciona que cuando la parálisis facial no tiene una causa aparente se le conoce como parálisis facial primaria, mientras que al tener una causa detectable se le conoce como parálisis secundaria. Dentro de las principales causas de la parálisis facial secundaria se encuentran traumatismos, lesiones vasculares, hipertensión, tumor, procesos inflamatorios óticos y reacciones a drogas o medicamentos como la isoniazida. También se ha encontrado que la parálisis facial puede aparecer después de la extracción dental. Esta se menciona que es muy baja su incidencia y bueno, se le atribuye a la anestesia, la cual inflama el nervio facial causando degeneración, aunque también puede deberse a la infección por parte del virus contenidos en la saliva. La literatura menciona que el riesgo de padecer parálisis periférica facial pareciera estar relacionado con el clima estacional, siendo más común en el invierno. Esto puede ser consecuencia de los cambios de temperatura que existen en esta estación, afectando al sistema inmune y haciéndolo más vulnerable ante padecimientos víricos o infecciosos. Se menciona que la causa más común de la parálisis facial periférica es una infección viral sistémica del virus herpes. Se ha sugerido una hipótesis en la cual hay una reactivación del virus herpes tipo 1 y esto tiene como consecuencia una inflamación y edema del conducto de Falopio, dando como resultado una parálisis facial. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor, Ed? Bueno, chicos, una vez entendiendo la fisiología de lo que es la parálisis facial central, es más fácil entender la parálisis facial periférica. ¿Por qué? Bueno, la parálisis facial periférica es importante porque nosotros vamos ya a presentar, también se le va a denominar como tal parálisis facial infranuclear, nuclear o periférico. Entonces, puede ser una afección a nivel de lo que es el núcleo o a nivel de lo que es infranuclear, que sería en la porción intrapetrosa. Entonces, según el recorrido, como les había mencionado,
En la parálisis facial periférica, pues aquí ya va a haber una afección a nivel de mis dos porciones, tanto la porción dorsal y la porción ventral. Entonces, pues ya no va a haber una inervación de los músculos de la expresión facial, como por ejemplo el frontal, el piramidal, la mitad superior de lo que es el orbicular de los ojos. Y en su parte inferior, pues ya no va a estar inervado por la porción ventral, por lo que es la mitad inferior de lo que es el orbicular de los ojos, el elevador del ala de la nariz, el mitiforme, el risorio, el triangular de lo que es los labios. Entonces, lo característico aquí de la parálisis facial periférica es que hay una afectación tanto del cuadrante superior como inferior de un lado de la cara. Y en la parálisis facial central solo hay una afectación de un cuadrante inferior. Eso es lo característico clínico. Bueno, y esto nos va a traer consecuencias en el cuadro clínico. Bueno, esta parálisis facial periférica vamos a encontrar, ¿me puedes ir señalando por favor? Vamos a encontrar una hemicara inexpresiva, donde será evidente la desaparición de los pliegues frontales y los pliegues nasogenianos, así como una desviación de la comisura bucal hacia el lado afectado. La ceja monolateral la vamos a observar más baja del lado afectado. Se va a visualizar una ampliación de la hendidura palpebral, lo que va a permitir observar la esclera con el movimiento fisiológico de los ojos, y eso se le va a conocer como lagoftalmo. Es producido porque hay un predominio del tono del músculo elevador del párpado superior, que va a ser inervado por el tercer par craneal, y bueno, este par va a estar bien. Y bueno, va a haber un predominio del tono sobre el músculo orbicular del párpado, el cual va a estar inervado por el nervio facial, que está encargado de controlar la apertura y la oclusión palpebral. Pero pues al estar lesionado pues no se va a producir el agoftalmos. También vamos a encontrar el signo de Bell, que es el de la parte de abajo, de la imagen de abajo. Bueno, este es un movimiento ocular sinérgico que se va a evidenciar por la incapacidad del paciente para ocluir el ojo. Al intentarlo, el globo ocular se va a dirigir hacia la parte superior hasta que la córnea visible queda oculta por el párpado inferior, dándonos el signo de Bell, como observamos. Pasa a la siguiente, por favor. También vamos a observar parestesias en cara, pérdida sensorial de la piel y los músculos. En ocasiones la voz va a adquirir un tono nasal. También se menciona que puede haber dolor cercano al mastoides. La hiperacusia, bueno, la hiperacusia es una alteración que se presenta en la audición, la cual se define como la hipersensibilidad a los sonidos cotidianos, que van a ser percibidos como insoportables, fuertes o inclusive dolorosos. Se menciona que la hiperacusia se puede presentar como un daño a nivel central. En el caso de la parálisis facial periférica, se presenta si la lesión es proximal al nervio del estapedio y se manifiesta tras la disminución o la ausencia del reflejo estapedial. Dicho reflejo se presenta como un mecanismo de protección contra los sonidos fuertes. Va a haber una contracción bilateral del músculo estapedio en el oído medio, y bueno, generalmente ocurre aproximadamente a los 85 decibeles, y bueno, al no existir este reflejo se va a producir la hiperacusia. También se puede producir la disgeusia o alteración del sentido de disgusto. Aquí los pacientes mencionan que tienen una sensación de sabor desagradable de forma persistente, y la literatura dice que es similar a un sabor metálico. También puede haber hiposmia, epífora. En la epífora aquí se produce un lagrimeo, y este es debido a que las lágrimas no avanzan hacia el saco lagrimal, y esto se debe a la debilidad del músculo orbicular de los ojos. También se produce la otitis, la pérdida del sabor de la mitad de la lengua, hiper o hipolacrimación, y bueno, todo esto va a depender del grado y del sitio de la lesión del nervio facial. Del sitio de la lesión, cabe recalcar. Con respecto al diagnóstico, primero se va a realizar una evaluación cuidadosa clínica y una exploración física del paciente. Y bueno, hay estudios que tienen como objetivo identificar la causa de la parálisis, como por ejemplo el análisis de sangre de fluido cerebroespinal, los rayos X, los estudios de neuroimagen de conducción del nervio, la electromiografía y la electroneurografía. Y estos estudios se solicitan de acuerdo a la sospecha clínica y se solicitan posterior a la evaluación clínica de los signos y los síntomas del paciente. Pasa a la siguiente, por favor. La evaluación inicial debe determinar si la debilidad es completa, parcial
Y aquí cabe destacar que el sistema de clasificación de Hausbergman fue creado como un indicador clínico de severidad y también como un registro de la evolución de las repercusiones del paciente, el cual va a establecer 6 categorías o grados de disfunción del nervio facial de acuerdo con la presentación clínica del paciente, en el cual se valora la postura facial en reposo y durante el movimiento. Y bueno, ahí observamos una tablita en la cual va a manejar 6 rubros. Y bueno, pasa a la siguiente, por favor. En el estudio de conducción periférica del nervio, en este estudio se va a medir la velocidad de conducción motora o sensorial del nervio, así como las amplitudes del potencial de acción del músculo mediante el uso de electrodos de superficie. Pásale, por favor. En los estudios de imagen, que se pueden realizar son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Estos pueden emplearse en los casos donde la parálisis se acompaña de síntomas como pérdida de audición, múltiples déficits del nervio facial, signos de parálisis de una extremidad o pérdida de la sensibilidad. Esto con la finalidad de descartar alguna otra posible causa que no esté produciendo estas manifestaciones. ¿Le puedes pasar, por favor? También se pueden realizar estudios audiométricos. Estos determinan el grado de afectación de la audición y nos ayuda a descartar la sospecha de un neuroma acústico. También se puede realizar una evaluación del reflejo estapedial. Estudios de laboratorio. Estos se van a realizar cuando el paciente presente síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, erupciones o debilidad facial progresiva, sin tener una mejora significativa por más de 4 semanas bajo tratamiento. También se pueden realizar pruebas electrodiagnósticas. Estas nos pueden ayudar a detectar la denervación y de demostrar si hay una nueva regeneración del nervio. Las secuelas postparalíticas se presentan con frecuencia entre un 25 a un 65% de todos los casos. Eso obviamente va a ser del lado afectado. Dentro de los más comunes se van a encontrar la sincinesia. Este es un movimiento muscular involuntario de la parte inferior de la cara, por ejemplo, la boca, durante el movimiento voluntario de la parte superior. Por ejemplo, cuando el paciente parpadea, hay un movimiento voluntario de la boca. Y pues va a haber una sincinesia en la parte superior, ¿no? Y bueno, esto es consecuencia de una mala evolución, regeneración incompleta, una reinervación aberrante del nervio, la cual ocurre tras una parálisis de origen traumático, quirúrgico, esta patología va a aparecer de 3 a 4 meses posteriores a la parálisis. También podemos encontrar el blefaroespasmo. Aquí va a haber un cierre espasmódico bilateral de los párpados y este va a ser involuntario e intermitente. Así como también está el espasmo posparalítico, también va a haber movimientos en masa y existen diferentes grados de parestesias y afectación de ciertas actividades como va a ser el comer, beber, líquidos o hablar. Siguiente, por favor. En las secuelas también podemos encontrar el espasmo bifacial. Este es una contracción involuntaria de la musculatura de un solo lado de la cara y por lo general suele comenzar con el músculo orbicular de los párpados y posteriormente se va a extender hacia el resto de la cara. También podemos encontrar el síndrome micrónico secundario, que va a ser la sacudida repentina e involuntaria de los músculos o de un grupo muscular, va a ser como movimientos en masa. El pronóstico de recuperación va a disminuir conforme aumenta la edad, especialmente en aquellas personas mayores de 60 años. También el grado de lesión en el nervio y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, en especial en aquellas personas que tienen una edad mayor a 40 años, o en la diabetes. Bueno, se menciona que esta no es un factor que va a determinar el grado de parálisis facial, pero sí afecta su rehabilitación, dejando secuelas como debilidad y sincinesia. Otros factores que indican un pronóstico de pobre recuperación son padecer dolor severo, degeneración severa del nervio facial. Esta va a ser mostrada con electronegrafía cuando haya ausencia de recuperación dentro de las 3 primeras semanas, y también se dice que el empleo de fármacos por igual o mayor a 7 días después del inicio del trastorno. Esto también puede darnos un mal pronóstico, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, se menciona que el pronóstico de recuperación aumenta en función del tratamiento oportuno. El objetivo primario de la atención primaria va a ser evaluar el grado
sitio y posibles causas de la lesión para ayudar a la regeneración de este nervio. El tratamiento básico consiste en lubricación mediante ungüento oftálmico. Este solo se va a dar por la noche. También se puede usar las lágrimas artificiales, como son la metilcelulosa o como la hipromelosa, hasta que el paciente logra pues una oclusión normal. Y también se recomienda pues la oclusión asistida, por decirlo de una manera, la oclusión ocular durante la noche mediante un parche oclusor y una férula. Se recomienda el uso de lentes oscuros con protección lateral para evitar irritación de los rayos solares, efectos traumáticos del polvo y prevenir la lesión pues de las córneas. Pasa de la siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento convencional para la parálisis facial recurre a los diferentes métodos de acuerdo a la causa y la evolución del trastorno. Y bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, el objetivo es favorecer la regeneración del nervio, mejorar la circulación sanguínea, controlar infecciones o inflamaciones con inflamación. Se menciona que se puede dar antibióticos, histaminas, corticosteroides, vitaminas y antiinflamatorios. La GPC menciona que en aquellos que la parálisis fue desencadenada por la herpes simple, se le puede administrar antivirales como aciclovir, y para el oftalmo se puede administrar hipromelosa. Siguiente, por favor. También se podría administrar prednisona a dosis de miligramo por kilogramo por día durante 10 días. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento no farmacológico, al tratamiento no farmacológico. Ok, ahí. Bueno, con respecto al tratamiento no farmacológico, se puede usar termoterapia mediante la aplicación de compresas calientes y masajes, ya que se menciona que favorecen la circulación y retrasan la atrofia muscular. Pasa a la siguiente, por favor. La electroterapia es la aplicación de estímulos eléctricos como tratamiento, los cuales son distribuidos por un aparato generador de diferentes tipos de corrientes con su correspondiente intensidad. Los principales efectos benéficos que nos aporta la electroterapia son antiinflamatorios, analgésicos, mejoran el trofismo y ayudan a la potencialización neuromuscular. Por ejemplo, aquí tenemos el electrodo de 4 canales. Se preparan los electrodos faciales, tenemos un polo positivo y un polo negativo, y se le pone un gel conductor a la cara del paciente. Y bueno, existen diferentes técnicas de aplicación. La radial, aquí vamos a apoyar un electrodo en el punto del músculo del trigémino, y el otro electrodo dando movimientos en forma radial, manteniéndolo de 20 a 30 segundos y repitiendo de 2 a 3 veces, esto para evitar la tetania muscular. También está la técnica fija. Aquí vamos a apoyar los electrodos en los puntos motores, manteniendo de 20 a 30 segundos, y se va a repetir de 2 a 3 veces por día. También está la aplicación continua, en la cual vamos a apoyar los electrodos en la zona a tratar, y vamos a dar movimientos lentos y levantar los electrodos de la piel. De este modo se obtiene una vasodilatación que activa cambios metabólicos y mejora la circulación, por lo que también se va a mejorar el trofismo muscular y cutáneo que existe en esta lesión. Y bueno, la mejoría irá de forma gradual, y se menciona que la electroestimulación se da de forma dirigida únicamente en aquellos músculos que tarden en retomar su función. Pásale, por favor. Con respecto al calor infrarrojo, este se realiza por medio de movimientos de manera ascendente y no se debe pegar directo a la piel. Se debe de mantener un espacio entre la piel y el aparato, y el paciente debe cerrar los ojos para que no lo afecte. También se puede utilizar el calor infrarrojo con vibración, que es en la misma dirección de manera ascendente con los ojos cerrados. Pasa a la siguiente, por favor. Se puede realizar ejercicios como la movilización pasiva. Estos son ejercicios realizados por el fisioterapeuta mediante la manipulación manual y la reeducación frente al espejo. Estos se llevan a cabo cuando la afectación muscular es severa y el paciente no es capaz de iniciar el movimiento voluntariamente. También se puede realizar la movilización activa asistida. Esto con la ayuda manual del paciente, se va a sumar al esfuerzo muscular del mismo paciente, y se va también a hacer una reeducación frente al espejo. Pasa a la siguiente, por favor. Está la movilización activa, que son ejercicios llevados a cabo frente al espejo por el mismo paciente, y aquí no va a haber intervención del fisioterapeuta.
Y está la reeducación neuromuscular. Aquí son ejercicios terapéuticos cuyo objetivo es el dominio voluntario del músculo. Estos ejercicios se menciona que siempre deben ser realizados frente al espejo a fin de que el paciente tenga la oportunidad de retroalimentar el mismo movimiento. Siguiente, por favor. Se pueden realizar diversos ejercicios, como por ejemplo, mencionaba previamente, la reeducación muscular facial. Está mediante ejercicios activos. Aquí se le enseña al paciente pues movimientos de la mímica frente al espejo para mantener el tono muscular sin llegar a la fatiga. Y bueno, se van a estimular diferentes músculos. Pásale 3 diapos, por favor. Y ok. Con respecto al tratamiento de las secuelas, bueno, sobre todo el blafaroespasmo, se va a utilizar antipsicóticos, ansiolíticos antihistamínicos y anticonvulsivantes. También se menciona que se puede usar la toxina botulínica, generalmente en las hiperquinesias, y la inyección se hará, pues como vemos en la imagen, en diferentes puntos. Pasa a la siguiente, por favor. El uso de chicles y vibradores mecánicos, este uso no se recomienda ya que puede provocar fatiga muscular por acción global de la musculatura facial y de los músculos de la masticación. Siguiente, por favor. En cuanto a la conclusión, la parálisis facial está considerada como una de las lesiones más devastadoras de los pares craneales debido a su impacto clínico y psicológico en la vida de los pacientes. Como tal, esta patología es una afectación frecuente y es importante para el médico, ya que debe explicar la situación del paciente y calmar su ansiedad considerando el tratamiento a implementar. Pon el caso, por favor. Bueno, ¿ya se logra ver? Sí. Bueno, presentación del caso clínico, chicos. Vale, empezamos. Hacemos esto más chiquito, perfecto. Bien. Caso clínico, paciente masculino de 30 años de edad, ocupación periodista, acude al Hospital General de Cholula para valoración en el servicio de neurología el día 4 de diciembre del 2019. El paciente refiere que se encontraba acampando en Río Frío desde hace 4 días debido a su vida laboral estresante, cuando notó que tenía dificultad para hablar, ingerir líquidos y cerrar el ojo del lado izquierdo. Antecedentes patológicos. El paciente niega traumatismos previos o cirugías. Sin embargo, refiere haberse vacunado contra el virus de la influenza H1N1 hace una semana. Con respecto a la valoración inicial por el servicio de neurología, al examen físico se apreció una fase inexpresiva con imposibilidad de levantar la ceja y cerrar el ojo del lado izquierdo, así como signo de Bell positivo del mismo lado, al igual que un borramiento del surco nasogeniano y dificultad para silbar. Se decidió realizar exámenes complementarios disponibles, como química sanguínea y serología para el virus de herpes tipo 1 y tipo 2, también para el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y prueba de VIH, cuyos resultados fueron negativos. Se decidió realizar una resonancia para descartar alguna lesión a nivel del tallo cerebral, sin embargo no se encontró alguna anomalía. Plan y manejo. Antes de eso, ¿algún comentario acerca de lo que es el paciente como causas o algo que ustedes quieran comentar? En general, ¿eh? Regresa al anterior para que vean. Primero, ¿qué tipo de lesiones? ¿Sería periférica? ¿Por qué? Porque estarían afectados. Ajá, que está afectada la mitad de la cara. Acuérdense ustedes de la regla de la palma de la mano. ¿Sí? Nosotros tenemos la lesión cuando tenemos semifacial completo, lo que es frente, párpados y mentón, tenemos vía periférica. Si yo tengo una afección central, solamente va a ser
la parte inferior, la que voy a encontrar, pero a nivel de la frente la voy a tener con movilidad. Entonces tenemos periférica, central. Tenemos una lesión periférica. Ok. ¿Alguien quiere comentar acerca de la causa? ¿Cuál fue el motivo del que se presentó este problema? Pasa la primera. Chicos. ¿Cómo, doctor? ¿Cuál fue la causa o ¿Qué qué? presentó este problema? Probablemente el estrés, puede ser. ¿Puede ser Pues el cambio de temperatura también? Ok, miren, sus compañeros lo dijeron, un porcentaje pequeño es de tipo idiopático y uno de ellos está relacionado con los cambios de temperatura, incluso también adopta el nombre de la parálisis frigorífica. Entonces, algunos pacientes que se exponen a zonas frías y cambios de temperatura a zonas calientes, no, de zonas calientes a zonas frías, los pacientes llegan a presentar este problema. Tenemos el antecedente de que se puso la vacuna, pero la serología salió negativa y obviamente la biometría hemática también quiero pensar que no representó o no presentó datos de linfocitosis. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que es una parálisis secundario al frío, a los cambios de temperatura. La zona de Río Frío, pues sabemos que son temperaturas a 0 grados, a 1 o 2 grados. Ok, continúen con su caso, Edgar. Sí, doctor. Bueno, con respecto al plan y manejo, se decidió dar prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día durante 10 días y permelosa al 0.5% cada hora y al 2% una gota antes de dormir. También se le indicó termoterapia, aplicar compresas calientes ya sean secas o húmedas por 20 minutos del lado izquierdo para mejorar la circulación y se indicó referirlo al fisioterapeuta para la rehabilitación de los músculos faciales. Con respecto a la conclusión, la etiología de la parálisis facial periférica o idiopática sigue siendo desconocida debido a que se asocia a múltiples factores, dentro de los cuales destacan en este caso clínico una exposición a cambios bruscos de temperatura, una vida estresante y el haber sido vacunado contra el virus de la influenza H1N1, los cuales fueron los factores desencadenantes para la presentación de esta patología. Otro punto importante es que el paciente negó haber tenido antecedentes previos de algún traumatismo o algún procedimiento quirúrgico. Cabe destacar que la manifestación de esta patología tiene una prevalencia de edad entre la tercera y la cuarta década de la vida. Muchas gracias, Edgar. Ahora quiero comentar acerca de lo que es el tratamiento. De un 60 a 70% el tratamiento es rehabilitación del nervio, excepto la central. La central obviamente ni con fisioterapia se va a mejorar. Es muy importante nosotros el antecedente de inmunosupresión en pacientes con VIH, en pacientes desnutridos, en la cual puede estar asociado con enfermedades virales. La mayoría de los médicos, aquí en general, ven ustedes una parálisis de Bell y le suman a ciclovir 400 miligramos cada 4 horas. Ok, el manejo siempre está condicionado en antiinflamatorios. La prednisona es 1 miligramo por kilogramo de peso y yo les recomiendo una técnica para que ustedes lo hagan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prednisona, tabletas de 50 miligramos. Le vamos a dar una diaria a las 10 de la mañana por el ciclo circadiano y la vida media de la prednisona. Una diaria por una semana. Pasa una semana y le quitamos un cuartito. Entonces le vamos a dar 3 cuartos por una semana. Pasa una semana, le vamos a dar la mitad, una semana, pasa otra semana, un cuarto, una semana y se suspende. Tenemos que hacer reducción gradual de lo que son los esteroides. 2, si ustedes saben que es por una enfermedad viral, que por antecedente de herpes o que tengan fuegos en la boca y que piensen que sea viral, entonces sí damos aciclovir o damos ribavirina, aunado junto con lo que es el pranosine, que es misoprostol. Este tipo de tratamiento, no todo es por patología viral. La otra que también vamos a darles, por favor, tiamina. La tiamina, acuérdense ustedes que son neurotrófico y esto lo vamos a dar. Comúnmente lo damos como complejo B, ya sea tomado o inyectado. Entonces, la prednisona y la tiamina es uno de los tratamientos. Ya si ustedes tienen enfermedades virales, le vamos a dar aciclovir. Ahora, la terapia consiste en administrar calor infrarrojo, que mañana lo vamos a comentar nada más así de rápido, y electroestimulación. De un 60 a un 70% el tratamiento es fisioterapia. Si ustedes no llevan el paciente a fisioterapia, aunque le hayan dado prednisona, esteroides y todo, no va a mejorar. Entonces,
tratamiento es calor infrarrojo y electroestimulación. Mañana nos comentamos un poquito ya por cuestiones de tiempo. Gracias, Edgar, y nos vemos el día de mañana con lesiones de lo que es cara. ¿Quedamos? Sí, doc, gracias. Dios. Sí, doctor, gracias. Bye, bye. Gracias, hasta luego.